Bien, iniciamos nuestro trabajo pues recordando que la carga eléctrica está al interior de un átomo y que las partículas que tienen carga eléctrica son el protón o los protones y los electrones. Un protón tiene una carga eléctrica positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y un electrón una carga eléctrica negativa de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Como ustedes notan y visualizan, es el mismo valor, solo cambia en el signo, al hablar de carga eléctrica. Correcto. Se puede medir también una carga eléctrica, como se ve, pues, en electrones o en protones. Veamos la siguiente lámina. La masa de las partículas subatómicas. Bien, como los electrones, protones y neutrones son las partículas que están al interior del átomo, de acuerdo al análisis científico y a la medida que se ha podido apreciar, cada una de ellas tiene una masa. Entonces sabemos que el protón tiene una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La del neutrón tiene un valor casi similar de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, tienen una masa parecida, pero se diferencian mucho del electrón, que tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Eso significa que la masa es distinta y el electrón es la de menor masa. Menor masa tiene entonces el electrón. De todo ello puede concluirse que el volumen del átomo prácticamente es vacío. Hay mucho espacio vacío. Y el núcleo es tan diminuto, pero concentra la mayor cantidad de su masa, el 99,9%. En la imagen puede verse la ubicación de cada una de estas partículas y es los electrones que están siempre dando vuelta alrededor del núcleo a través de los llamados orbitales. Hasta ahí la primera parte. Está llegando Melanie Bravo, atrasadita. Melanie Bravo, ya, correcto. Veamos entonces, hasta ahí tenemos esta parte. Veamos qué continúa. Sería la siguiente, el siguiente juego. Vamos a ver a qué nos dedicamos ahora. Actividades en clase referidas a electrostática. Esto lo pueden encontrar también en el libro. Los que tienen el libro ya pueden ubicar esas actividades, pero vamos a ir organizados viendo las diapositivas para ir contestando y haciendo un análisis de esa actividad. Muy bien, hacemos leer, por ejemplo, le vamos a pedir que lea Arias Rodríguez Alanís. Buenas tardes, les quiero escuchar, lea por favor. Actividades en clase referidas a la electrostática. 1. Analizar y contestar. En un laboratorio se encuentra 3 objetos cargados y si el primero se repele con el segundo se junta con el tercero. ¿Cuál es la interacción entre el primer y el tercer objeto? Bien, esa es la primera actividad. Muchas gracias. Si ustedes pusieron atención, hay un planteamiento que hay que analizar y contestar. Si alguien quiere saber qué es esa imagen que se ve ahí, es un aparato que se llama electroscopio. Eso aparece en los laboratorios de física completa.
O sea, si usted tiene un cuerpo cargado de electricidad y lo acerca al aparato, el aparato abre unas hojitas internas, se abren. Eso es señal de que el cuerpo que usted trae tiene electricidad. Si no se abre, no tiene electricidad. Se llama electroscopio. O sea, viene de mirar, ¿no? Observar que un cuerpo tiene electricidad. Porque nunca usted sabe si un cuerpo tiene o no electricidad. Entonces, eso lo detecta. Tiene electricidad. Muy bien, eso para los curiosos que quieran saber qué significa eso. Vamos a ir a la pizarra entonces para contestar esa pregunta y ir analizando conjuntamente con ustedes. Vamos a ver. Entonces vamos a colocar actividades referidas a electrostática. Muy bien. Primera actividad. Esta es literal A, ¿no? Podríamos resumir todo ese texto pudiendo qué interacción hay entre el objeto 1 y el 3. Podríamos resumir todo eso con esa pregunta. Entonces vamos a graficar primeramente de qué se trata esto. A ver. Hay 3 cargas. Una. Esta sería la 2. Y por acá ponemos la tercera carga. Entonces, sería una etiqueta. Esta es la 1, la 2 y la 3. Si consideramos que estas de aquí se rechazan, significa que esta es positiva y esta es positiva. Y se junta con la tercera, entonces esta es negativa. Pero esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que tenga otro signo, ¿no? O sea, aquí tendríamos la 1, este sería la 2, y esta de acá sería la 3. Uno, 2 y 3. Bueno, esperan un ratito que me están llamando a la puerta, no sé quién. Bien, continúo porque era un vendedor que molestaba. Bueno, ya lo despaché. Continuamos. Entonces teníamos esas gráficas, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que analizar que también puede ser aquí signo menos, menos y acá más, ¿no? Puede ser esas posibilidades, ¿no? Entonces, tengo estas posibilidades. Podemos poner aquí posibilidades.
Bien. De acuerdo a nuestro planteamiento, aquí va a haber un rechazo. Estas dos caras, como son del mismo signo, se rechazan. Pero se atrae con la de acá. Y lo mismo ocurre en la parte de abajo. Se rechaza, pero se atrae con la de acá, porque son de signos contrarios. ¿Sí notan eso, no? Entonces la pregunta es, si 1 y 2 se rechazan, y 2 y 3 se juntan, ¿qué pasa con 1 y 3? Respuesta, quiero escuchar. Recuerde que es análisis. ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver, 1 y 3. Se atraen porque son opuestos. Eso. Entonces, el objeto 1 relacionado con el 3 se atraen porque tienen cargas eléctricas opuestas. Muy bien. ¿Sí ve que hay que hacer siempre un dibujito, entender el problema y de acuerdo al conocimiento que ya lo hemos explicado, pues responder? Entonces, allí está claramente el análisis y la respuesta. Muy bien. Hemos hecho solo la actividad 1 literal A. Creo que se ha entendido, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el literal B. A ver. Conrado Carlos, lea el literal B. Ya, profe. B. La electrización por inducción consiste en entregar mayor cantidad de carga eléctrica a un cuerpo previamente electrificado. Claro, es una pregunta, ¿no? Si es que en la inducción la carga eléctrica se hace mayor en el cuerpo electrificado, ese sería cambiando la forma, ¿no? La forma, pero no el fondo. Entonces vamos a responder eso utilizando nuestro análisis. Vamos a la pizarra. Y ahora tendríamos el literal B. A ver. Replanteando la pregunta sería... aumenta la carga eléctrica en el cuerpo inductor durante el proceso. Ya, eso es replanteando la forma de la pregunta, ¿no? Recordamos, ¿qué era la inducción? Al final, a ver, dibujamos, sí, ¿no? Hay que dibujar para entender esto. Recuerden ustedes que había una esfera que al final del proceso, en inducción estoy hablando, tenía un pedestal que estaba aislado o hacía un aislamiento del suelo, de la tierra. Entonces aquí tenemos que un material se había acercado. Vamos a colocar un material también.
que se había acercado, un poco alargadito. ¿Ya? Entonces tendríamos aquí las cosas siguientes. Vamos a representarlo en la última instancia. A ver, recordamos eso si estuvieron en clase. La clase anterior, ¿no? Esta es la Tierra. Correcto. Aquí tengo las cargas eléctricas más vamos a suponer que quedó así, 5 cargas positivas. Y aquí había 5 cargas negativas. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, había igualdad de carga. 5 y 5. Pero este cuerpo de aquí, vamos a ponerle los detalles. Ya, este sería pedestal no conductor. Esto de acá se llama esfera conductora. Esta es la inducida. Y el de acá es el objeto inductor. El objeto inductor. Esa es la apreciación, ¿verdad? Entonces tengo yo lo siguiente. Este es el objeto inductor. Esta es la esfera. Y este es un pedestal no conductor. Eso es en la última fase, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si aquí, en este material que es el objeto inductor, aquí, ¿ha habido un incremento de carga eléctrica? Donde pongo el interrogante. ¿Se aumentó la carga eléctrica? ¿Qué dicen ustedes? Durante ese proceso de inducción, ese objeto inductor aumentó la carga eléctrica. ¿Quién tiene la respuesta? A ver. La respuesta que quiero saber, ¿cuál es? ¿Alguien tiene la respuesta? La pregunta fue reformulada, o sea, darlo de otra forma, pero la idea es la misma. Vamos a ver cómo era la pregunta original. Y ustedes van a comparar, y es lo mismo. Dice, la electrización por inducción consiste en entregar mayor cantidad de carga eléctrica a un cuerpo previamente electrificado. Se refiere al cuerpo inductor. Es el que viene electrificado. Recuerde que en la inducción viene ya un cuerpo cargado, pero no se pone en contacto con la esfera, solo se acerca. Entonces, la inducción significa influir. Influir para que el otro se cargue, pero no se pone en contacto. Solamente se acerca para que la carga de ese cuerpo, que en ese caso es la esfera, se distribuya. La una carga es atraída porque son contrarios o opuestos, y la otra es rechazada, que finalmente esas cargas rechazadas fueron depositadas en tierra por un conductor que unió la esfera con la tierra. Luego se retira ese conductor que une la esfera con la tierra y queda la esfera cargada eléctricamente sin haber tocado, digamos, el inductor a la esfera. Pero allí le están preguntando si se entregó mayor cantidad de carga eléctrica. La respuesta, ¿cuál sería?
¿Cuál sería aquí? ¿Alguien tiene la respuesta ya? Recuerde que es análisis. La respuesta parece que no la tienen todavía. Debemos escribirla. No se incrementa la carga eléctrica. No se incrementa la carga eléctrica en el objeto inductor. Durante el proceso. Esa sería la respuesta. Porque sigue siendo un objeto que tiene carga eléctrica y esa carga eléctrica no varía durante el proceso. Lo único que se hace es acercarlo, ¿no? Ponerlo en contacto con la esfera y luego se retira, ¿no? Se retira y queda la esfera cargada. Solamente influyó para que la esfera, que le llamamos cuerpo inducido, quede cargada eléctricamente. Eso se llama electrización por inducción, que vimos, ¿no? Bueno, hasta ahí, al menos no tiene comentarios, preguntas. Veamos. Segovia Luis, pregunta. ¿Está Me conectado? parece interesante cómo... ¿Mande? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Mande? Ah, no. No hay preguntas. Bien, correcto. A ver, bravo Melanie, quiero escucharle. ¿Alguna pregunta? Melanie, No, bravo. profe, no, está bien. ¿Todo está bien? Bien, me alegro. Está atenta entonces. Muy bien, vamos a seguir entonces. Hemos hecho esas dos actividades, vamos a la tercera. Vamos, dice, escribir. Hacemos leer a Ganchoso. Jordi, le escucho. Escribir. A. Comentar mediante ejemplos prácticos la frase la carga eléctrica siempre se conserva. Ya, vamos a hacer esa actividad. Hay que comentar la frase. ¿La carga eléctrica siempre se conserva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se conserva o no? Hay que preguntar para saber si están sintonizados. Muy bien. Número 2. Literal A. Comentar la frase la carga eléctrica siempre se conserva. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se conserva o no se conserva? A ver, Nogales Richard. No importa que se equivoque, deje su comentario. Nogales Richard. No está conectado. Profe, Nogales tiene problemas de conexión, creo. Wow. Está desconectado entonces. Terán Juan. Terán. Vive en la misma zona. Terán. Dígame, profe. A ver, su comentario.
Yo creo que sí, ¿Qué profe. razón es esa frase? A ver, espera. Comentar la frase dice, la carga eléctrica siempre se conserva. Esa es la Yo creo actividad. que sí, se conserva, profe. Tiene razón, ¿no? Correcto. Entonces es una frase acertada. Pues la carga eléctrica siempre se conserva. Siempre se conserva. Mientras no haya ningún proceso, la carga eléctrica siempre se conserva. Un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, tiene un solo electrón. Un solo electrón. Entonces, la carga eléctrica que le corresponde al hidrógeno es negativa para el electrón y positiva para el protón. Y eso se conserva. Eso no va a estar variando. No va a haber un hidrógeno que tenga 10 electrones, ¿no? Ni tampoco va a desaparecer el electrón. Entonces, mientras no haya una interacción con otro cuerpo, que haya, ¿cómo se llama eso? Los enlaces. En química se ve eso, ¿no? Entonces allí puede darse un efecto, ¿no? Pero mientras esté en el cuerpo, esa carga se conserva. Bien, vamos al literal B. Vamos a ver qué dice. Literal B. A ver. Hacemos leer a terreros. Literal B. Si una persona pesa 80 kilogramos, Fuerza se lee ahí. kilogramos fuerza en la Tierra, ¿cuánto pesará en newtons en Marte si la aceleración de la gravedad es 3,711 metros sobre segundo cuadrado? Ya, correcto, muchas gracias. Esto es un problema para poder diferenciar, ¿no? El peso de una persona en diferentes planetas. ¿Qué dicen ustedes? ¿La persona varía de peso o no? Si se traslada de la Tierra a Marte, si se pudiera trasladar, ¿no? En la Tierra tiene un peso. ¿Y qué pasará con ese peso en Marte? ¿Varía o no varía? Ya, eso está relacionado con fuerza gravitacional. ¿Sí? Una fuerza gravitacional. Como el tema que estamos hablando es de electrostática, a lo mejor por el asunto de fuerza se podría estar relacionando, pero es otro análisis, ¿no? De la gravitación. Ahí hablamos de fuerza gravitacional, porque interviene la gravedad. Más adelante vamos a ver fuerzas eléctricas generadas en un campo que se llama campo magnético. Entonces la electricidad se relaciona con el magnetismo y hablamos de electromagnetismo más adelante. Vamos a tratar de resolver este problema que nos presenta pues como una actividad. Literal B. Entonces vamos a la pizarra y escribimos literal B. Entonces aquí sería cálculo del peso de una persona en
Marte. Es lo que habla el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tabulemos los datos primeramente. A ver, los datos. Datos. Aquí tengo yo el peso de la persona en la Tierra. P. 80 kilogramos fuerza. La gravedad en la Tierra, pues, es conocida. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Me pregunta, digamos, el peso de la misma persona, pero en Marte. Le ponemos P, pero prima. Y me dan la gravedad en Marte de 3,711 metros sobre segundos cuadrados. Bien. Vamos a hacer los cálculos, ¿no? Ponemos aquí cálculos. Bien, lo primero que vamos a calcular es la masa, porque esta no varía en ninguna parte del universo. La masa se mantiene constante, dividiendo el peso para la gravedad. Peso para la gravedad. Es decir, 80 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza es lo mismo que decir kilopondios en el sistema técnico, pero aquí está utilizando no kilopondios sino kilogramos fuerza, es otra forma, ¿no? La gravedad es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, aquí al dividir obtengo la masa. 80 dividido para 9,8, eso nos da 8,16. 8,16. Y me queda ese grupo de unidades. Kilogramos fuerza por segundos cuadrados sobre metro, así me quedaría. Ese grupo de unidades en física se llama UTM, que es unidad técnica de masa. O sea, se puede escribir 8,16 UTM. UTM. Eso significa unidad técnica de masa. Bueno, hemos hecho el cálculo de la masa, es decir, ese valor no varía, se vaya a la Luna, a la Tierra, a Venus, a cualquier parte. La masa se mantiene constante. Si usted se traslada a la Luna, allá no aparece sin cabeza ni sin brazo, aparece completo. Si la masa es distinta al peso. La masa se conserva. Hay una ley que se llama Ley de Conservación de la Masa. Se conserva la masa.
Bueno, pero nos preguntan es el peso en Marte. Entonces sería peso en Marte. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos una fórmula. En este caso hablamos de P' igual a la masa por la gravedad de ese planeta. Y entonces tendríamos que el peso en Marte es igual a 8,16 UTM, ¿qué significaba eso? Kilogramos fuerza por segundos cuadrados sobre metro. Eso significaba UTM, ¿no? Por la gravedad, que es 3,711 metros sobre segundos cuadrados. Eso puedo simplificar metro con metro, segundos cuadrados con segundos cuadrados, y me va a quedar que el peso de esa persona en Marte tendría un valor distinto al de la Tierra, ¿no? 8,16 por 3,711 me da 30,28. 30,28 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Este sería el valor del peso de la persona, pero expresada en kilogramos fuerza. Si queremos transformar eso en Newton, que nos piden, entonces hacemos transformación o conversión. Aquí podemos poner conversión del peso en Newton, ¿no? Entonces debemos recordar equivalencia, ¿no? Debemos recordar equivalencia. Para eso, pues, volvemos a escribir P', el valor que obtuvimos, 30,28 kilogramos fuerza y multiplicamos por el factor de conversión o equivalencia y recordamos que 1 kilogramo fuerza eso significa 9,8 newton. También se puede decir 1 kilopondio, que es lo mismo, 9,8 newton. Entonces aquí se simplifica el kilogramo fuerza y me va a quedar que el valor del peso en newton es de 30,28 por 9,8, 296,74 newton. Y esta sería la respuesta que me están solicitando en el problema.
Esta es la respuesta. Ese es el peso en newton de la persona. En la Tierra pesaría más, ¿no? ¿Por qué pesaría más en la Tierra? Porque la gravedad es mayor. La gravedad es 9,8. Entonces, el peso sería mucho mayor. ¿Preguntas? Hemos llegado al final de la clase. ¿Tienen preguntas? Hágalas, por favor.